Buenos días a todos, amados hermanos. Estamos de nuevo reunidos de manera virtual para poder aprender un poco más de la palabra de nuestro Señor. Y bueno, sean todos bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12. Repito, vamos a dar lectura al libro del Apocalipsis, capítulo 9, del verso 1 al versículo 12. Desde casa, síganme con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Recordemos que estudiando el libro del Apocalipsis, hemos ya comentado de manera reiterada que esta sección, a la cual se le conoce como la sección de las 7 trompetas, es nada más y nada menos que una sección que está simbolizando el llamado de Dios para los hombres, para que ellos acudan al arrepentimiento. En palabras muy concretas, el símbolo de la trompeta o de las trompetas es el símbolo del llamado. Y por el contexto del capítulo 8 y capítulo 9, sabemos que a través de estas plagas que la humanidad está experimentando, Dios nos está haciendo un llamado para que nos arrepintamos. Así lo dice el capítulo 9, verso 20 y 21, después de que finalizan las primeras 6 trompetas. Dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. De manera que es muy claro que cuando estamos examinando el asunto de las trompetas, estamos ante un simbolismo
que refleja el llamado de Dios al arrepentimiento. Es básicamente lo que tenemos delante de nosotros. Y lo mismo podríamos decir también de las 7 copas que posteriormente vamos a examinar, en donde se vuelve a reiterar lo mismo, que ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Y entonces el enfoque de las trompetas no tiene que ver con especulaciones de que si el mundo está en los últimos tiempos, no tiene que ver con si en algún país se escuchó un sonido semejante a una trompeta, como algunas personas han llegado a especular. Más bien, la médula temática de esta sección tiene que ver con el arrepentimiento. Y ya habíamos mencionado, hermanos, que el arrepentimiento es simplemente un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es la palabra griega metanoia, que se compone de 2 vocablos: meta, cambio, nous, mente. El arrepentimiento es un cambio mental, es un cambio de perspectiva. El arrepentimiento entonces no se debe confundir con remordimiento, con llanto, con dolor, aunque estos elementos muchas veces forman parte de un cambio de mentalidad. Bajo esa tendencia es que nosotros tenemos ya más en claro cuál es el enfoque de las 7 trompetas, un llamado de Dios hacia el arrepentimiento. Pero hoy estamos tratando de examinar la 5ª trompeta. Y desde mi punto de vista, creo que estamos ante los textos tal vez más complicados en todo el libro del Apocalipsis. Lo que sería la 5ª y la 6ª trompeta son símbolos que nos colocan en una situación complicada, porque son de los pasajes más duros y difíciles de interpretar para todo maestro, para todo cristiano. Sin embargo, vamos a tratar de extraer los elementos más importantes y reconocer cuál es el mensaje, cuál es la revelación que Dios nos quiere transmitir a nosotros el día de hoy. Y entonces la 5ª trompeta, la 6ª y la 7ª trompeta tocan aspectos de la vida espiritual. Si ustedes recuerdan, las primeras 4 trompetas que examinamos hace una semana tenían que ver más bien con áreas físicas, tenían que ver más bien con juicios de Dios hacia nuestro mundo, hacia nuestras aguas saladas, las aguas dulces, hacia los árboles, la vegetación, el cosmos. Pero las últimas 3 trompetas están enfocadas hacia el área espiritual. Tienen que ver con juicios que afectan al ser humano en lo interior. Tienen que ver con plagas, como lo dice el capítulo 9, verso 20-21, que tocan la esfera de lo espiritual. Aquella esfera que no se puede pesar, que no se puede medir, que no se puede examinar a través de la ciencia. Y entonces, el 5º toque de trompeta es nada más y nada menos que un juicio que toca aspectos de la influencia demoníaca hacia los hombres que no conocen a Dios. Y es por eso que la 5ª trompeta tiene que ser entendida como el símbolo de la actividad demoníaca. Vamos a hacer una oración para hablar un poco sobre esto. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro, te agradecemos porque tú eres bueno. Te agradecemos porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por hacernos dependientes a ti, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu verdad a través de Jesucristo. En esta hora pedimos iluminación, pedimos de tu perdón, pedimos de tu misericordia, Señor. Te rogamos que puedas identificarte con nuestra necesidad, Señor, con nuestra miseria, y que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que podamos inquirir, aprender y enseñarles a otros lo que tu palabra nos dice. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tuya es, Señor.
Te damos todo esto y rogamos de tu bendición en el nombre de nuestro Mesías Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en la quinta trompeta. Y la quinta trompeta es un símbolo, hemos dicho, que apunta a la actividad demoníaca. Pero esto de la actividad demoníaca no es muy charlado en la esfera del cristianismo. Pocas veces tratamos asuntos que tengan que ver con la actividad de los demonios, con la actividad del mismo Satanás. Y hay una esfera en el cristianismo en la cual se tocan tanto estos temas que se llega a distorsionar por completo cuál es la actividad de Satanás y los demonios. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que si hubo una época en el relato bíblico en la cual más se enfatizó la actividad de Satanás y de los demonios, fue precisamente la época en la cual estuvo activo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar pocas menciones sobre la actividad de Satanás y los demonios. Por ahí tal vez vamos a echar mano de Génesis capítulo 3, cuando se menciona a Satanás como la serpiente antigua. Tal vez Job capítulo 1 lo mencione de manera clara. Pero fuera de estos textos, pareciera que la actividad demoníaca no es muy clara en el relato del Antiguo Testamento. Es probable que tengamos algunas alusiones a la actividad de Satanás cuando se habla del rey Nabucodonosor en Isaías, o cuando se habla del rey de Tiro en el profeta Ezequiel. Pero fuera de eso, la información que tenemos en el Antiguo Testamento es muy escasa. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nos podemos dar cuenta que Jesús de Nazaret, juntamente con sus apóstoles, fueron muy enfáticos en la realidad y en la actividad que tiene Satanás con todos sus demonios. Y vamos a darnos cuenta que esta influencia muchas veces toca la vida de algunos creyentes, y en algunas ocasiones vamos a darnos cuenta que deja de ser una influencia y llega a ser más bien una posesión. Enfático, y va a estar recalcando constantemente la actividad de Satanás. Sin embargo, es necesario que nosotros saquemos de nuestra mente todo lo que tenemos de información sobre Satanás y los demonios, porque muchas veces esta información la hemos adquirido de las películas, de la información secular de Occidente, y esto hace que muchas veces tengamos una concepción equivocada de lo que es el reino de las tinieblas. Antes de seguir con este tema tan interesante, deberíamos mencionar que la influencia de Satanás existe y que precisamente Pedro dirá que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay algo más peligroso que la actividad del adversario, y es precisamente nuestra misma condición, nuestro corazón caído, nuestra naturaleza inclinada hacia el mal, llega a ser incluso más peligrosa que la misma influencia de Satanás. Sin embargo, no ignoramos sus maquinaciones, no dejamos de ver que Satanás es un enemigo activo, y si bien no tiene la misma capacidad o la misma influencia que tenía antes de la encarnación del Hijo de Dios, aún así tiene una actividad por medio de la cual puede destruir, puede tentar y puede dañar por completo la vida de una persona. Ahora bien, hablando de la actividad demoníaca, debemos mencionar que la existencia de Satanás, o el por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos aún existan y tengan contacto e influencien la vida de los seres humanos, el motivo por el cual Dios permite estas cosas tiene que ver con lo que precisamente hemos mencionado. Son un instrumento en las manos de Dios para poder trabajar en la vida de los hombres.
Y esto no es algo nuevo, no estamos diciendo una herejía, porque precisamente en el Antiguo Testamento nos daremos cuenta que Dios se va a valer de personas perversas, despiadadas, las va a usar como un instrumento de juicio para poder guiar al arrepentimiento a su pueblo. Un ejemplo de ello sería el rey Nabucodonosor, serían los reyes del norte, el rey de Asiria, los medo-persa, los griegos. Es por eso que en algunos textos del Antiguo Testamento encontraremos que Dios dice, mi siervo Nabucodonosor. No porque Nabucodonosor fuera un hombre piadoso y que estuviera dedicado al estudio de la ley de Moisés, sino porque Nabucodonosor, siendo un hombre perverso, siendo un hombre sin Dios, siendo un hombre influenciado por el mismo Satanás, según Isaías, Nabucodonosor llegó a ser el instrumento que Dios utilizó para guiar a los judíos al arrepentimiento. Y bajo esa tendencia debemos entender que la existencia de Satanás, la existencia de los ángeles y su actividad demoníaca que afecta a los seres humanos es el instrumento que Dios ocupa para guiar a los hombres al arrepentimiento. Y es por eso que la quinta trompeta es un llamado de Dios al arrepentimiento, en la cual Dios usa la actividad demoníaca para que nosotros podamos arrepentirnos. Ahora debemos dejar algo muy en claro. Dios no es el autor de la maldad. Dios no es el autor del pecado. Dios no es positivamente o activamente el ser que nos daña en el área espiritual. Debemos entender que en primera instancia nosotros nos dañamos a través de nuestras propias decisiones. Pero así como Dios permitió que Satanás hiriera a Job para trabajar en la fe de Job, así Dios permite que Satanás y sus ángeles tengan actividad, puedan aún existir y afectar a los hombres con la finalidad de que los hombres se arrepientan. Y bueno, entonces el capítulo 9 inicia diciendo de la siguiente manera, hermanos: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recuerden que estamos ante una serie de símbolos, y el pozo del abismo es un símbolo en la literatura apocalíptica que alude a una realidad de miseria, a una realidad de la cual son participantes los ángeles caídos. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se empiezan a usar símbolos, y sabemos que son símbolos porque va a utilizar constantemente la preposición como. Y el como o el semejante en las figuras de comparación funge como un símil, es decir, es una comparación avisada. Si no fuera una comparación, o si fuera una metáfora, no ocuparía el cómo. Sin embargo, aquí es muy evidente y muy claro que estamos ante un simbolismo y nada más. Se usan dos animales. Por una parte, en el verso 3, para describir la actividad demoníaca o para describir a los demonios, se utiliza el símbolo de la langosta. La langosta, como ya sabemos, en la historia de Israel, es un animal, un insecto que provocó las mayores desgracias en cuanto a la hambruna se refiere. Esto porque la actividad de las langostas duraba aproximadamente 5 meses, en la cual muchas veces se veía una gran mancha en el cielo que cubría incluso el sol. Y estas langostas devastaban por completo las cosechas, los campos, y dejaban a los israelitas y a otras tierras de Medio Oriente sin alimentos. Obviamente que el símbolo de la langosta era el símbolo de la devastación, de la escasez. Y básicamente se está simbolizando a la actividad demoníaca con las langostas
por el hecho de que así como las langostas nos llevan a la ruina, nos llevan a la escasez, nos llevan a la miseria, la actividad demoníaca trabaja similar. Cuando una persona está influenciada por el mal, por Satanás, por los ángeles o incluso poseída, estamos hablando de una persona que está siendo devastada, que está siendo consumida, que está siendo llevada a la miseria total. Por otra parte, notemos que se menciona también a los escorpiones. Los escorpiones de Medio Oriente son terribles porque su picadura produce 3 efectos terribles, ¿no? Convulsiones, espumarajos y crujir de dientes. Regularmente esos eran los síntomas que se llegaban a visualizar cuando una persona era atacada por un escorpión. Y entonces el dolor tan intenso que provocaba el veneno del escorpión era algo que obviamente ni los israelitas, ni los árabes, ni ninguna otra persona que quería experimentar. Y pareciera que esto también se está utilizando en referencia a los demonios. Cuando los demonios, cuando Satanás trabajan en la vida de una persona y siendo más exagerados la llegan a poseer, cuando hablamos ya de una posesión demoníaca, pues estos mismos elementos de dolor que producían los escorpiones se pueden visualizar también en una persona que está poseída. En unos minutos tal vez toquemos algunos textos del Nuevo Testamento. Pero entonces debe quedar muy en claro que las langostas y los escorpiones solamente son 2 elementos simbólicos que están aludiendo a la actividad de Satanás y sus demonios. Antes de seguir adelante, hermanos, me gustaría decir que todas las personas que no tienen a Cristo, estén poseídas o no estén poseídas, están bajo la potestad del maligno. Esto lo vamos a encontrar en toda la Biblia, que todo el mundo está bajo el maligno, que todo aquel que no tiene a Cristo está cautivo a voluntad del diablo, según Timoteo, que toda persona que no ha llegado a la luz está bajo la potestad de las tinieblas, está bajo la voluntad de Satanás. Y entonces no necesitamos estar poseídos o endemoniados para decir que estamos bajo la potestad de Satanás. Toda persona sin Cristo está bajo la potestad de Satanás. Pero aquí pareciera que la quinta trompeta no solamente está hablando de la influencia de Satanás sobre los hombres, pareciera más bien que se está refiriendo a posesiones demoníacas. Pareciera que se está refiriendo más bien a una actividad que tiene que ver con personas poseídas de manera total por la actividad de Satanás. Dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Esto nos está diciendo básicamente que no son las langostas comunes, que no son los insectos que se conocen comúnmente como langostas. Solamente es un símbolo, porque estos animalitos que aparecen aquí a través de un símbolo evidentemente no van a dañar la hierba, ni los árboles, ni ninguna cosa verde. El verso 4 nos dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que el asunto del sello en el libro del Apocalipsis es un asunto muy importante, porque tanto la bestia sella a los que son suyos, como Dios sella también a los que son suyos. Cuando leímos Apocalipsis 7, vimos que antes de destruir todo el universo, Dios tenía el plan de sellar a sus siervos, los 144,000, que ya explicamos son un símbolo de sus redimidos. Y bueno, el sello es nada más y nada menos que el símbolo de la propiedad de. Cuando se dice que estamos sellados por Dios, se está diciendo básicamente que somos su propiedad, que somos su especial tesoro, que le pertenecemos a Él. Y cuando se dice que algunos fueron sellados por la bestia, pues estamos hablando de la autoridad de Satanás sobre ciertas personas, la potestad del diablo sobre aquellos que han rechazado la potestad de Dios. Evidentemente, Satanás trabajaba a través del emperador en aquellos días, quien de manera literal
llegó a sellar en la frente y en las manos a aquellas personas que lo reconocían como Dominus et Deus Nostri, Señor y Dios. Ahora bien, cuando hablamos del sello, entonces estamos hablando de la propiedad de Dios o de la propiedad de Satanás, por así decirlo, ¿no? Aunque sabemos que todo es de Dios, hay personas que de manera voluntaria han dejado sus vidas en la potestad de las tinieblas. Sin embargo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, cuando habla de nuestra redención, si quieren buscar conmigo Efesios, utiliza precisamente ese mismo elemento del sello como un símbolo, como un ejemplo de que ahora nosotros somos la posesión de Dios. Efesios 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, eso fue lo que pasó en el principio de nuestra vida cristiana, antes de llegar a la fe, estuvimos en contacto con la palabra de verdad, escuchamos la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, lo cual sería el segundo aspecto, después de haber escuchado, creímos, dice el texto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto del sello del Espíritu Santo, pues es simplemente una alusión a que ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Dios vivo, que sí, precisamente, si quisiéramos exagerar incluso la frase, estamos poseídos por Dios, estamos llenos de Dios, somos la morada de Dios. Sin embargo, el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 4, nos dice que estas langostas, que tienen también semejanza a los escorpiones, no dañarán cosa verde alguna, ni árboles, ni a la hierba, sino solamente a los hombres, verso 4, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y aquí entonces tenemos que enfatizar que la actividad demoníaca es algo que afecta exclusivamente, en cuanto a posesiones se refiere, a aquellas personas que no tienen el sello de Dios, aquellas personas que no tienen el Espíritu, aquellas personas que no han experimentado la regeneración de su alma. Y es por eso que un cristiano no puede estar poseído. Es por eso que un hijo de Dios genuinamente creyente no puede experimentar una posesión demoníaca, puesto que su cuerpo, su ser, ya está ocupado por el Espíritu de Dios. Y este es un juicio entonces para las personas que no tienen el Espíritu de Dios, las cuales evidentemente necesitan arrepentirse. Ahora bien, tenemos que charlar un poco sobre qué tipo de personas son las que experimentan una posesión demoníaca. Ya hemos dicho que la posesión demoníaca la puede experimentar toda aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, no vemos que todo el mundo esté poseído. Y no vamos a llegar a la exageración a la cual han llegado algunas iglesias cristianas carismáticas, en las cuales casi todas las personas que asisten domingo con domingo traen diferentes demonios, ¿no? La realidad no es esa. Más bien, debemos explicar que precisamente todos los hombres que no tienen el Espíritu de Dios son vulnerables, pero Satanás no entra a una casa si primero no se le abre la puerta, así como Dios no entra al corazón del hombre si primero el hombre no accede a la fe para que Cristo entre a morar. Y entonces sí debemos explicar que hay personas que muy a propósito se dedican a ciertas cuestiones en la esfera esotérica o en la esfera oscura, que sirven como plataforma o portal para que sean poseídas por el mal, ¿no? Ahora bien, en el capítulo 9, versículo 5, hablando del poder que se les dio a estos seres demoníacos, se dice: y les fue dado que no los matasen. Evidentemente Satanás y los demonios no tienen la potestad ni la capacidad de matar. El único que puede decidir la vida o la muerte de un ser humano en última instancia es Dios. Sino que los atormentasen 5 meses,
no es que esa actividad dure 5 meses, es que es el símbolo de lo que duraba la plaga de langostas. Básicamente las langostas atacaban los campos durante 5 meses, lo cual era algo terrible, y se está usando el mismo lapso de tiempo para describir la actividad demoníaca, nada más. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Hablando del escorpión y del dolor que se produce en aquellas personas que son picadas por un escorpión, habíamos mencionado que regularmente las personas dañadas por un escorpión experimentaban convulsiones, o sea, se retorcían de manera constante, experimentaban también espumarajos y muchas veces se dañaban la mandíbula, se cortaban la lengua con sus dientes por el gran dolor que experimentaban por el veneno de los escorpiones. Precisamente cuando hablamos de la actividad satánica en aquellas personas que están siendo poseídas, tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 9, hermanos, si gustan ir conmigo, a Marcos capítulo 9. Y en Marcos capítulo 9 pareciera que tenemos una situación similar. Versículo 14, por favor. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. O sea, vean cómo los mismos síntomas que experimenta una persona picada por un escorpión de Medio Oriente, de la tierra israelita, son los mismos síntomas que se están manifestando en un joven que está poseído por un demonio, ¿no? Dice el verso 18, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Noten también cómo el hecho de que se esté secando puede ser una alusión al símbolo de las langostas, ¿no? Que consumen los campos, que consumen la vida de la hierba verde, y en este caso el demonio estaba consumiendo la vida de este joven. Y entonces noten cómo es muy posible, y solamente lo dejo en probabilidad, que esto tenga que ver mucho con lo que Apocalipsis capítulo 9 está diciendo, ¿no? Recordemos que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, y de antemano les he dicho que estamos ante uno de los capítulos y secciones más complicadas. Pero creo que estamos cerca de lo que Dios nos quiere dar a entender por el hecho de que la misma Biblia se explica por sí sola. Ahora bien, cuando leemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el ministerio de Cristo, a personas poseídas, en algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta que estas personas sí experimentan convulsiones, sí pareciera que tienen una especie de demencia, una especie de epilepsia, si queremos verlo así, en la cual se dañan su cuerpo, se muerden, sacan espuma. Y es por eso que algunas personas cristianas en apariencia, que son partidarias de la interpretación racionalista, que es una interpretación que acepta únicamente lo que se puede razonar y probar a través de la ciencia, han llegado a decir que los milagros de Cristo y las situaciones como la que acabamos de leer, situaciones de posesión, son simplemente cuestiones que en la época los apóstoles y el mismo Cristo no pudieron explicar por la carencia del avance científico. Obviamente, este método de interpretación es algo herético, que está alejándose de la verdad con la finalidad de satisfacer la razón de los seres humanos, ¿no? Un ejemplo de ello es que cuando se habla de este joven, por ejemplo, y se dice que estaba endemoniado, así lo dice la palabra, el método racional dice que realmente no estaba endemoniado. Así lo interpretó Jesús y así lo interpretaron los apóstoles. Realmente este joven tenía epilepsia o algún otro problema cerebral, ¿no?
Cuando Cristo sanó a algunos paralíticos, a algunos enfermos, a algunos leprosos, se dice que Cristo no tenía las capacidades que Dios le dio para sanar. Más bien, Él era un médico versado en diferentes áreas del cuerpo humano y es por eso que pudo curar a muchas personas. Obviamente esto es absurdo, no puede cuadrar con lo que el Nuevo Testamento enseña. O alguno de los milagros más importantes, como el hecho de que Cristo multiplicó los alimentos, cuando aquel joven entregó lo que tenía, ellos llegan a decir que no es que Cristo haya multiplicado en sí los alimentos, más bien que cuando el joven sacó su lonche, todos los demás se vieron identificados con él y todos empezaron a sacar lo que traían y entonces se multiplicó la comida. Cosas como estas buscan darle explicación a cosas sobrenaturales en el ámbito cristiano. Sin embargo, nosotros debemos reconocer lo que el texto nos dice. Y aunque la ciencia no es mala, la ciencia es buena, la verdadera ciencia, debemos entender que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de teología, en el cual aprendemos quién es Dios y qué quiere Dios. Y debemos interpretar la Biblia a la luz de la misma Biblia, a la luz de su contexto, reconociendo y aceptando todo lo que la Biblia nos dice, incluso cuando esto esté fuera de nuestro alcance racional. Bueno, en este punto entonces tenemos la influencia demoníaca sobre un joven, el cual está siendo afectado en su físico, pero tenemos otros casos en los cuales hay personas poseídas que pareciera que no experimentan convulsiones, afectaciones en su cuerpo. Vean conmigo Hechos, capítulo 16. Capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, aquí tenemos otro caso de posesión demoníaca, pero diferente al del muchacho. En este caso tenemos a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y esto no significa que ella tuviera un don para adivinar las cosas, ¿no? Evidentemente, por el contexto sabemos que esta muchacha estaba poseída por un demonio. Y el asunto es que aunque el ser humano no tiene estas capacidades de adivinar, una persona poseída por un demonio pues sí puede tocar algunos aspectos de lo sobrenatural que el demonio pues de alguna manera o el espíritu tiene como capacidad. Y dice que esta chica estaba poseída, pero no estaba ni convulsionando, ni sacando espuma, ni gritando, no estaba haciendo nada exagerado o raro. Lo único insólito es que ella tenía la capacidad para adivinar. Y de hecho, si somos un poco más estrictos, esta chica estaba trabajando. En el verso 16 se dice que era esclava y ella le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y tal vez nos podemos acordar un poquito de estas mujeres que andan en los parques, en el centro de la ciudad o en las calles, pidiéndonos la mano para adivinar nuestro futuro, ¿no? En gran medida muchas de estas personas son charlatanes, pero muchas otras personas que se dedican a este tipo de cosas como la adivinación, la lectura de cartas, entre otras cosas, son personas que muchas veces están poseídas, ¿no? Y un caso lo tenemos aquí en Hechos capítulo 16, una chica que está trabajando y que está aprovechando la posesión demoníaca precisamente para darle ganancia a sus amos. Versos 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, vean cómo ella no los conocía, pero supo quiénes eran estas personas. Sabía quién era Pablo y quién eran las personas que acompañaban a Pablo. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y entonces tenemos dos casos de posesión, y esto no significa que esta chica no estuviera dañada, no significa que no estuviera siendo consumida por el demonio. Evidentemente una posesión nunca va a ser buena. Una posesión no va a dejar nunca a una persona feliz. En primera instancia, la persona está siendo dominada por el espíritu demoníaco.
Y entonces los símbolos que utiliza Apocalipsis 9 son la langosta, que consume, y el escorpión, que produce dolor o tormento. Son los dos factores que aparecen en la posesión demoníaca en el Nuevo Testamento. Pero debemos reiterar que toda persona que está viviendo en su pecado y siguiendo la voluntad de Satanás, pues también se va a consumir y se va a atormentar a sí misma, ¿no? Apocalipsis 9, hermanos, vamos a leer. Estábamos en el capítulo 9, leyendo el versículo 5. Ahora leemos, por favor, el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, el caso del joven que se aventaba al fuego para quemarse, la perspectiva de su padre era que el demonio lo aventaba, ¿no? Pero es probable que el que se estaba aventando era el joven, buscando huir del tormento que le producía la posesión demoníaca. Es una probabilidad. El punto es que los hombres poseídos pues desean la muerte. Estas personas que están siendo atormentadas desearían morir, pero no está en su potestad tomar esa decisión, puesto que están poseídos. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Todos estos símbolos son complicados. De hecho, son tomados del profeta Joel. Si ustedes tienen tiempo de leer Joel capítulo 2, estos símbolos se sacan de una sección altamente simbólica en donde ejércitos enemigos van a atacar al pueblo israelita. El punto es que los ejércitos demoníacos son simbolizados por caballos preparados para la guerra, por el hecho de que también son un ejército, ¿no? Son huestes de maldad que están constantemente afectando a la humanidad, especialmente a aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios. El hecho de que tengan coronas como de oro es probable que esté reflejando que ellos también pertenecen a un reino, el reino de las tinieblas. El hecho de que tengan caras como caras humanas, son símbolos, recuerden, y cabello como cabello de mujer, es un símbolo probablemente de que ellos también son seres racionales y conscientes. Son seres personales que tienen la capacidad de razonar, que tienen la capacidad de ser conscientes. Y el hecho de que se mencionen a los leones en el verso 8 es probablemente a su ferocidad. Verso 9, tienen corazas como corazas de hierro, probablemente un símbolo de que son invulnerables a cualquier cosa, ¿no? No los podemos dañar nosotros, no los podemos afectar. Las corazas de hierro protegían por completo a los guerreros. En este caso, estos seres son de alguna manera imposibles de afectar por el género humano. No los podemos dañar. Versículo 9. Y sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Otra vez, el símbolo de que están en guerra, de que están dañando, de que están atacando. Tenían colas como de escorpiones. Ya hablamos del escorpión, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Recuerden que el símbolo de los 5 meses es solamente el símbolo numérico que se tomó del tiempo que duraba la plaga de las langostas. Regularmente duraba de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. De mayo a septiembre las langostas atacaban por completo los campos, y entonces se está usando ese mismo símbolo numérico para hablar de la actividad demoníaca. Termino diciendo lo que dice el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tanto en hebreo Abadón como en griego Apolión, su traducción es el destructor. Yo estoy completamente convencido que el destructor aquí es una alusión a Satanás. Pero algo curioso que se debe mencionar, hermanos, es que las hormigas tienen reina, las abejas tienen reina, pero las langostas no tienen rey ni reina. En el reino animal, las langostas son un insecto muy peculiar porque no tienen un capitán, por así decirlo, o un rey que los dirija. Vean conmigo Proverbios, capítulo 30.
capítulo 30, versículo 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas que no tienen rey y sin embargo todas salen bien formaditas a través de cuadrillas. Aquí se nos explica un elemento propio del reino animal. Las langostas no tienen rey, pero en Apocalipsis, cuando se habla de estos seres simbolizados por langostas y escorpiones, se nos dice en el versículo 11, capítulo 9, que estas langostas sí tienen un rey, y es por eso que son un símbolo nada más. Las langostas comunes y corrientes, estos animalitos no tienen rey, pero los demonios sí tienen un rey, aquí lo dice, que su nombre es Abadón y en griego Apolión, lo cual sería una traducción de el destructor. Y entonces estamos hablando de Satanás, quien encabeza a un reino de seres demoníacos, de ángeles caídos que no guardaron su dignidad y que de alguna manera la posesión de algunos seres humanos es una forma de experimentar la belleza de esta creación, lo hermoso de esta creación, lo cual es una copia limitada de aquel lugar hermoso conocido como el paraíso, del cual ellos fueron desterrados. Precisamente no encontramos posesiones demoníacas en el Antiguo Testamento tan claras, por el hecho de que en el Antiguo Testamento Satanás y los ángeles aún tenían acceso al cielo. Pero una vez que el Verbo se hace carne, ellos son arrojados a la tierra, a este universo caótico, a lo cual se le conoce como el abismo, y la única forma de experimentar la belleza de este mundo, de esta tierra, es a través de la posesión demoníaca. Y es por eso que cuando los demonios están en el Gadareno, recuerdan esa historia, y Cristo los va a expulsar, ellos le dicen, no nos mandes al abismo. El abismo no es el infierno, el abismo es nuestro universo. Y lo digo con toda certeza por varios textos en el Nuevo Testamento que podemos citar después. Ellos le dicen, no nos mandes al abismo, dejadnos ir a ese hato de cerdos. El poseer a una persona para un demonio, para los demonios, es tener un contacto limitado, un contacto miserable de esta creación hermosa, la cual es una réplica del paraíso de Dios en cuestiones limitadas, en cuestiones finitas. Pero bueno, hermanos, el punto que queremos destacar es que las personas que viven en terror, las personas que viven poseídas, las personas que viven constantemente influenciadas por este tipo de cosas, son personas que están siendo atormentadas, que están siendo dañadas, pero es precisamente lo que Dios está permitiendo. Dios está guiando a estas personas al arrepentimiento a través de situaciones completamente desagradables, como el hecho de que Satanás y los ángeles caídos lleguen a tener contacto en tu vida, lleguen a tener influencia sobre tu ser. Evidentemente esto es hacia las personas que no tienen a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, por ejemplo, a María Magdalena, que era una mujer que estaba poseída, ¿no? Y que a raíz de esa situación tan desagradable se arrepintió y llegó a los pies de Cristo. También tenemos ahí al endemoniado Gadareno, que después de ser liberado, Cristo le dijo, ve y cuéntale a tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Terminamos diciendo, hermanos, lo que dice el capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Vean, la posesión demoníaca muchas veces está ligada a la adoración a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Termino con lo siguiente. Si usted en alguna ocasión tiene contacto con una persona que dice estar poseída, evalúe primero si la persona no está enferma, eso sí es importante. Segundo, evalúe si la persona no está fingiendo, porque en mi experiencia me han tocado al menos 3 o 4 casos de personas que fingen estar poseídas. Y en tercer lugar, si usted ya le invitó a que se haga análisis médicos para determinar su estado mental, su estado cerebral, si usted ya se dio cuenta que la persona no está fingiendo, en tercer lugar,
usted no puede saber a ciencia cierta si la persona está poseída o no. Pero lo que usted va a hacer, lo que usted debe hacer es liberar a la persona, es presentarle el camino de libertad. ¿Y cuál es ese camino? Es la palabra de Cristo. Jesús dijo: si vosotros permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Toda persona que no tiene a Cristo está bajo la potestad de Satanás. Y toda persona que escuche la verdad y crea en la verdad se libera de la potestad de Satanás, esté endemoniada o no esté endemoniada. Y entonces lo que estoy diciendo con esto es que no se necesita amarrar a la persona, hacerle un exorcismo, traer a 20 pastores, orar de rodillas y estar ayunando durante toda una semana para sacarle el demonio. Porque lo que libera a una persona no es la perseverancia en un sacrificio, no es el que estemos orando en alta voz, no es el que estemos constantemente con la persona insistiéndole y mandándole al demonio a que salga. Lo que libera a toda persona que esté poseída o que esté bajo la potestad de Satanás, aunque no esté poseída, es la verdad de Cristo. La verdad os hará libres. Esa verdad que permanece y puede liberar a todas las personas que están cautivos a voluntad de Satanás. Y por último, no debemos espantarnos de estas situaciones porque son cuestiones que llegan a suceder. Yo conocí a una persona en cierta ocasión que no supe si estaba poseída o estaba enferma. Una persona que vivía como cualquier otra persona, normal, y que en algún momento le fueron a hacer una limpia, joven, como de 17 años, y a raíz de la limpia que le fueron a hacer con esta persona quedó afectado. Entró en un estado de demencia, tenía ataques como de epilepsia, se arrancó 3, 4 dedos de su mano, se hacía del baño y vivía en una esquina de la casa, de la casa en donde vivía. Y entonces no supimos nunca cuál fue su situación, pero lo que sí hicimos fue predicarle el mensaje de Cristo. Lo que hicimos fue llevarle el evangelio de verdad. Y esa es nuestra obligación, hermanos. No estamos para reprender demonios, no estamos para estar expulsando demonios por doquier, estamos para compartir la verdad y la verdad nos hace libres. Nos vemos en unos minutos, que Dios les bendiga.